El combate al trabajo infantil requiere de la movilización y del compromiso de todos y de todas. El trabajo infantil es un problema complejo que tiene su origen en una diversidad de factores que a su vez interactúan unos con otros. Es conocido, más conocido, que una de las causas principales del trabajo infantil es la pobreza, ¿no?, que a la vez está generada por grandes desigualdades sociales y económicas que existen en nuestros países, y que otra de sus causas está relacionada con las deficiencias en los sistemas educativos y las insuficientes posibilidades educativas de niños, niñas y adolescentes. Menos conocidos son los factores de tipo cultural, las creencias culturales y las prácticas sociales que están a la base del fenómeno del trabajo infantil y que llevan muchas veces a naturalizarlo, a volver natural este problema, ¿no? Existe de un lado una alta valoración del trabajo infantil desde edades tempranas en amplios sectores de la población, en especial en las zonas rurales, andinas, ¿no?, donde hay una importante tasa, una alta tasa de actividad económica de niños, niñas y adolescentes, y también existe esta valoración entre las personas que han trabajado desde niñas. En áreas urbanas, el trabajo infantil se justifica muchas veces como una alternativa o como una necesidad inevitable ante la carencia de oportunidades de niños, niñas y adolescentes de los estratos socioeconómicos más pobres. Estas percepciones no permiten tener una mirada crítica del problema, por el contrario, generan desinterés y conformismo en amplios sectores de la población. Aunque esto afortunadamente está empezando a cambiar, subsiste una gran ambivalencia y sentimientos contradictorios respecto al trabajo infantil que hace que una buena parte de la población sea tolerante ante el problema. Otro factor que cobra relevancia es la omisión del cumplimiento de los roles que están asignados por ley a las instancias estatales y de gobierno, ¿no? Todos los países de la región han ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, casi todos han ratificado los convenios 138 y 182 de la OIT, que son relativos al trabajo infantil. La mayor parte de los países cuenta con códigos de la niñez y de adolescencia o con leyes similares, con planes o con estrategias de prevención y de erradicación del trabajo infantil, comités nacionales de prevención y erradicación del trabajo infantil, que establecen obligaciones a los estados y a la sociedad en la protección de los niños y de las niñas frente al trabajo. Pero no siempre esto se traduce en políticas efectivas orientadas a la prevención y a la erradicación del trabajo infantil, sea por una ausencia de prioridad de la niñez en las políticas, sea por falta de voluntad política o sea por incapacidad de las instituciones para hacer frente a este problema. Esto último, la incapacidad, tiene que ver, por ejemplo, con la dispersión de competencias, con lagunas y contradicciones entre las mismas normas, la inexistencia de un sistema de control y también por carencias técnicas y humanas. Muchas veces los funcionarios o los operadores encargados de aplicar estas políticas las desconocen. Hay otro factor que contribuye al incumplimiento de la legislación y que nos parece muy importante, ¿no?, a la legislación nacional y a la legislación internacional que ha sido adoptada por los países. Y es la ausencia de una demanda social respecto de la protección y de la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entre otras causas, porque los propios niños, niñas y adolescentes no constituyen una fuerza social en sí misma, no votan, no realizan protestas, o en todo caso podrían hacerlo, pero no lo hacen. Entonces, la garantía de derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes requiere de una ciudadanía activa, ¿no? Mientras la ciudadanía no se mantenga vigilante ante el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades, de los estados, mientras no demande que se le asigne prioridad a la problemática del trabajo infantil, mientras no existe una preocupación porque niños y niñas tengan que trabajar para subsistir, mientras los niños y niñas no cuenten con suficientes oportunidades educativas, mientras el trabajo infantil, en fin, no sea considerado una vulneración de los derechos, ¿no?, intolerable para los niños y para las niñas, los estados y los gobernantes, esto es una hipótesis, ¿no?, continuarán incumpliendo las obligaciones que han suscrito, ¿no? Entonces, aquí la movilización social cobra una importancia fundamental,
Los gobiernos no darán o darán poca prioridad a los problemas como el trabajo infantil si no existe una real demanda social. Así como la aprobación de los tratados y las leyes muchas veces se requirió de la presión internacional. La movilización de la ciudadanía como expresión de una demanda social con seguridad incidirá en las autoridades, en los decisores y se fortalecerán las políticas públicas para enfrentar al trabajo infantil. Sin embargo, la movilización social para demandar atención a esta problemática es aún débil. Entonces, el primer paso es promoverla y por ello se requiere, en primer lugar, potenciar las acciones de información y de sensibilización pública, generar verdaderas corrientes de opinión a favor de la erradicación del trabajo infantil. Ese es un punto de partida inevitable, ¿no? Se requiere interesar y ganar a esta lucha a muy diversos sectores, ¿no? Entre ellos a las comunidades organizadas, a los padres y a las madres de familia, a los propios niños, niñas y adolescentes, a las redes y movimientos de ONGs, que aún no lo están, a los gremios de trabajadores, a los empresarios, ¿no? La prédica a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes debe dejar de ser un asunto solo de instituciones o de grupos especializados en infancia, de niñistas, si cabe el término, ¿no? Los niñistas, nosotros, nosotras, ¿no?, debemos contribuir a revertir la actitud de tolerancia social al trabajo infantil a través de acciones de información, de acciones de sensibilización, favoreciendo la generación de una movilización social muy amplia a favor de la prevención y de la eliminación de este problema. Debemos esforzarnos para lograr que la ciudadanía en general, y en particular las familias, que por su situación social de pobreza o por razones culturales se muestran tolerantes o incentivan el trabajo infantil, para que desarrollen una actitud responsable de rechazo a la participación de niños y niñas, de adolescentes en actividades que vulneran sus derechos y que se muestren vigilantes sobre el respeto a la aplicación de las normas, sobre la implementación de las políticas sociales. Es importante que los empresarios, las organizaciones de empleadores y los gremios de trabajadores promuevan también esta actitud responsable de rechazo al trabajo infantil. Hay que interesarlos y hay que convencerlos de que erradicar el trabajo infantil, además de garantizar los derechos fundamentales de niños y de niñas, es imprescindible para alcanzar el bienestar futuro de nuestros países. Y es de vital importancia que los propios niños, niñas y adolescentes, en especial los que trabajan, puedan ejercer su derecho a la participación, a que sus opiniones sean tomadas en cuenta en todos los ámbitos en que desenvuelven su vida, en la familia, en la escuela, en la comunidad, por supuesto, que sean consultados respecto a todas las normas que los afectan, ¿no? Ahora bien, la movilización social, la movilización ciudadana, no solo se da en el plano local o nacional, sino incluso en el plano internacional. Un ejemplo de movilización en este nivel es la Marcha Global contra el Trabajo Infantil. Este movimiento, que logró concretar una alianza entre organizaciones no gubernamentales, sindicatos, gremios de trabajadores, comunidades, los propios adolescentes organizados, fue uno de los motores para la aprobación del Convenio 182 en las conferencias internacionales del trabajo de los años 98 y 99. La Marcha Global, a su paso por cerca de un centenar de países, logró impactar en la conciencia de líderes de opinión y de autoridades, generando las condiciones para que en poco tiempo este convenio, el Convenio 182, sea ratificado por 169 países, convirtiéndose en uno de los convenios de la OIT con mayor número de ratificaciones. Este es, pues, un claro ejemplo de cómo la movilización social contribuye efectivamente al combate al trabajo infantil.